este lunes, Marcelo Ebrard presentó el Plan Ángel, que es este proyecto de seguridad que ya había adelantado hace unos días. Y vamos a platicar con Víctor Hernández, profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, qué gusto tenerte aquí en la cabina. Muy buenos días. Guadalupe, Sergio, gracias por la invitación. Oye, pues estábamos viendo este video en el que lanza Marcelo Ebrard su Plan Ángel, en el que habla de la inteligencia artificial, de que ha ido a varios países que le han dado la oportunidad de ver cómo funciona el tema de la seguridad y que es eficiente, pero pues aquí llama mucho la atención el protagonismo que da la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia. ¿Qué pasa? ¿Dónde se quedan las policías estatales, las municipales? ¿O nos falta conocer un poco más a detalle este plan? El gran problema del plan que presentó el precandidato Marcelo Ebrard es que nos habla mucho de los medios, de las tecnologías que se van a adquirir, pero no nos habla de los fines. Es como si nos hablara de un viaje que no sabemos cuál es el destino y nos habla de una camioneta con ciertas características y los rines, pero no nos dice cuál es el destino, si en efecto el equipamiento que estamos adquiriendo es el idóneo para esta situación. Es muy evidente que Marcelo Ebrard no quiere romper con su antecesor, porque la Guardia Nacional es el proyecto estrella del presidente López Obrador, a pesar de que a todas luces ha fracasado. Hace muchas menos detenciones, en promedio, de delitos de alto impacto. La mayoría de las detenciones que hace la Guardia Nacional son por robo simple, ni siquiera son por homicidio, que es la crisis que tenemos en México. La Guardia Nacional, además, carece del expertise técnico que tenía, por ejemplo, la División Científica de Policía Federal. Mucho del personal de detectives especializados ha sido despedido o relegado en el proceso de la administración, que es algo que además venía en los transitorios de la reforma de la Guardia Nacional, que se iba a concretar el despido del resto del personal, incluso técnico altamente especializado de la Policía Federal. Y hay que tener cuidado con estas ofertas mágicas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo es tan inteligente como quien la programa y por tanto es susceptible a sesgos. Por ejemplo, si tenemos el sesgo de que el delincuente mexicano tiene ciertas características étnicas, ciertas características demográficas, podremos caer en México en lo que en Estados Unidos se llama el profiling, es decir, el tener el sesgo de pensar que ciertas personas solo por pertenecer a una etnia o ser de cierto grupo socioeconómico son delincuentes, llevar a violaciones a derechos humanos, llevar a violaciones del debido proceso, y esta idea de que no nos va a costar un centavo adicional es completamente irrisorio. Son tecnologías que cuestan millones de dólares. Por ejemplo, habló del ShotSpotter, que es una tecnología que hay en Chicago que triangula y distingue un algoritmo si los detonaciones son pirotecnia o lo triangula, pero bueno, ni siquiera todas las ciudades de Estados Unidos lo tienen. Es decir, es una inversión multimillonaria y que no todas las zonas urbanas del país lo pueden tener, porque además eso es de la esfera estatal. Y además, si no mal recuerdo, Chicago es una ciudad que ha sufrido un incremento muy fuerte en el número de homicidios en los últimos años, de manera que esa tecnología no es sinónimo de seguridad. ¿Qué ha pasado con la Guardia Nacional? Los gobernadores quieren que vaya la Guardia Nacional. Nos han vendido, el presidente de la República nos ha vendido la Guardia Nacional como la forma de resolver todos los problemas, siempre y cuando tenga un mando militar y no tenga un mando civil. ¿Cuál es? Entiendo que lleva muy poco tiempo la Guardia Nacional, pero decías tú que ha sido un fracaso. Cuéntanos por qué. El gran problema de la Guardia Nacional es que es el ejército disfrazado de policía. Acaba de salir el último informe del Observatorio de la Guardia Nacional, donde nos indica que 1 de cada 2 de sus integrantes no tiene su certificado policial único, es decir, no tiene aprobados sus controles de confianza. Y si uno revisa los temarios militares, y se los cuento yo como exmilitar, no hay ninguna parte de la formación, desde el soldado hasta el general o el almirante, que tenga elementos de seguridad pública. Es decir, en los temarios del Heroico Colegio Militar, de la Escuela Superior de Guerra, del Colegio de Defensa, no aprendes, por ejemplo, cómo llenar un informe policial homologado, que es el reporte, la narración de una detención. O no sabes de criminalística, no aprendes cómo procesar una escena del crimen, porque la formación militar está pensada para la guerra. Aprendes tácticas de infantería, contrainsurgencia, porque además el ser humano, como muy parecido a una computadora, tiene una capacidad límite de cuánta información le puedes enseñar. Yo no puedo ser doctor, arquitecto, ingeniero, porque no me cabe toda esa información en la cabeza. Entonces, al tener a militares desplegados, lo que hacemos es paliar los efectos del delito. Sí, se aplacan algunas zonas del país temporalmente, pero si en el proceso de un despliegue federal de quien tú quieras, llámale Policía Federal, llámale Gendarmería, llámale Ejército Mexicano, no hay un proceso de reconstrucción de las policías municipales, no hay una depuración de las fiscalías,
fiscalías, la delincuencia regresa tan pronto como se va el ejército. Y además tuvimos incidentes como Caborca en Sonora, donde había un cuartel de la Guardia Nacional, escucharon la balacera por horas y la fuerza de reacción no salía, simplemente. No se trata de la pura presencia o proximidad, porque de nada sirve que lleguen y nada más acordonen la zona, pero no haya una Bueno, lo que investigación. acaba de pasar con Hipólito Mora, ¿no? Que dicen que estuvo la balacera por más de media hora y no salió nadie. Así es, las famosas bases de operaciones mixtas que ahora les llaman bases de operaciones interinstitucionales, que son pequeños retenes, pequeños despliegues que tiene el ejército, de poco sirven si nada más van a acordonar la zona, si no va a haber una investigación pericial, porque además el Guardia Nacional no trae ni siquiera equipamiento para recoger los indicios balísticos, traerá a lo mejor una bolsa de Ziploc de su lunch, traerá algún instrumento improvisado, pero en realidad siguen dependiendo de los peritos de las fiscalías, entonces de poco sirve invertir millones de pesos en un soldado que ni siquiera va a aprender propiamente a ser policía. ¿Cuál es la solución entonces? Yo recuerdo que nosotros conversábamos mucho con el hoy fiscal, el doctor Alejandro Gertz Manero, que nos decía constantemente, esto es antes de ocupar el puesto actual que tiene, él había sido secretario de Seguridad Pública, tanto a nivel del Distrito Federal como de la Nación, que la solución radicaba en las policías municipales, por su cercanía, y en todo caso en las policías estatales y no en las policías federales. ¿Qué piensas? La inteligencia local es la clave para poder judicializar los casos y que quienes cometieron un delito acaben siendo procesados. Pensemos, por ejemplo, en la invasión de Irak o en Afganistán. Siempre los norteamericanos, cuando van a llegar a un país y a un terreno que no conocen, lo primero que contratan son intérpretes, es gente que conoce el terreno, porque la ventaja del policía municipal, de alguien que ha vivido 20 o 30 años en la misma localidad, es que conoce quién es la señora de la tiendita, quiénes son los chavos que van a jugar a la cancha de básquetbol. Esa inteligencia local no la tiene un policía federal o un soldado que llega, va a estar un año y se va, porque además esa es una herencia de la Revolución Mexicana. Los militares se mueven más o menos cada 4 o 5 años de entidad para que no se conviertan en caciques, para no generen lealtades o pactos criminales que acaben perjudicando la seguridad pública. En ese sentido, el verdadero cuello de botella que tenemos en México es el Ministerio Público, y hablemos de los datos. De acuerdo con el Censo de Seguridad Pública Estatal, México tiene más o menos 300,000 policías entre municipales y estatales. Es una fuerza casi del mismo tamaño que el Ejército y la Marina combinados. Pero esos 300,000 policías solamente tienen 13,000 ministerios públicos, es decir, 13,000 detectives frente a los cuales pueden llegar, presentarles un detenido y que empiece el proceso de investigación, porque en México la policía no se puede mover si no es con el permiso expreso del Ministerio Público. ¿Qué necesitamos hacer? Imitar el modelo europeo y estadounidense de que sea el propio policía el detective, el que llega a la escena del crimen, el que procesa los indicios balísticos, el que hace las entrevistas, porque ¿qué ocurre muchas veces? La víctima tiene que esperar 4 o 5 horas en el MP, recibe un trato completamente espantoso en las fiscalías porque están rebasados y su caso se convierte en archivo muerto. En la medida en que deleguemos esa capacidad, ya no tenemos solamente 13,000 detectives, vamos a tener 300,000, y esa es una capacidad de recursos humanos muy diferente y mucho más manejable. Víctor, llama mucho la atención esto que acaba de sacar Marcelo Ebrard, es muy espectacular, atención, con drones, con cámaras, la morfología, ¿no? Nos dice, es que va a haber cámaras y la manera de caminar de las personas nos va a indicar si es algún delincuente o no. ¿En qué tenemos que fijarnos los ciudadanos cuando alguien que aspira a gobernar este país nos presenta un plan de seguridad? En los controles democráticos. El mayor problema que tiene el plan que está proponiendo Marcelo Ebrard es que le quiere dar estas facultades al mismo ejército mexicano, ahora disfrazado de Guardia Nacional, que utilizó Pegasus para espiar a activistas de derechos humanos, a periodistas, al propio subsecretario Alejandro Encinas, que está investigando casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares, y ese es el gran problema. Tecnologías y técnicas muy creativas siempre va a haber para la investigación del delito. El problema es quién vigila a quienes nos vigilan. El argumento del presidente López Obrador es, bueno, los militares son leales, son incorruptos, pero por ejemplo los militares no están obligados por ley a hacer los controles de confianza, el examen poligráfico, el toxicológico. En ese sentido tienen una menor calidad de screening, ¿no?, de proceso de evaluación que un policía cualquiera, que un policía municipal. Y tenemos muchos incidentes de militares que en el ejercicio de sus funciones acaban cometiendo atrocidades. Tenemos ahora la ejecución de Nuevo Laredo, donde está
grabado en video, sin ninguna duda, cómo ajustician a detenidos ya incluso esposados. Y en ese sentido, pues claro, esta propuesta es la fantasía de la Secretaría de la Defensa, tener todas estas capacidades de control, y el ejército históricamente ha hecho labores de control, pero pensemos cuál es su historial. Es la Guerra Sucia, es la matanza del 68, es Tlatlaya, es Palmarito, es el mismo ejército mexicano que nos dice, estos son incidentes aislados, son manzanas podridas, pero... El presidente lo que nos dice es que eso era en el pasado y que el ejército cambió. Pero son los mismos mandos. Por ejemplo, quienes reprimieron el alzamiento zapatista son los generales del día de hoy. La misma gente que peleó la guerra contra el narcotráfico que el presidente tanto critica, eran los coroneles, eran los capitanes de Felipe Calderón. Es decir, hay una completa incongruencia, y el presidente López Obrador no ha metido mano en la política militar, sino que al contrario, se ha dejado envolver por ella y ha convertido a los militares en empresarios, cosa que no ocurría desde el final de la Revolución Mexicana, que era cuando el ejército construía ferrocarriles, líneas de telégrafo. Y el gran problema es que en México no tenemos supervisión de los militares. El Congreso no tiene dientes, por eso el secretario de la Defensa hizo berrinche y no quiso presentarse a la comparecencia por el caso Pegasus. La verdad es que la Sedena, la Semar, le pueden entregar cualquier información a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y legalmente no hay atribuciones para cotejar si esa información es verdadera, y no se diga el presidente, ¿no? Que es el fan número uno, que los presenta como muy leales, pero bueno, donde hay mucho poder y no hay supervisión, la oportunidad de corrupción está completamente abierta. ¿Crees que tenemos la posibilidad de tener mayor seguridad si se conjugan estas cuestiones y se combinan estas cuestiones de inteligencia artificial y todo más moderno? De poco sirve la tecnología si el litigio está mal armado. Tú puedes detener al Chapo Guzmán, a la Barbie, a la persona más sanguinaria que se te ocurra, pero si tú no le puedes explicar al juez que el detenido es, más allá de toda duda razonable, el culpable, eso de poco sirve. Y además es una hoja de doble filo, porque cuando tú litigas y platicas demasiado de tu proceso de inteligencia, ya le estás avisando al delincuente cómo trabajas. Les pongo un ejemplo del sexenio pasado. La unidad antisecuestros compró un algoritmo para el banco de datos de voz, para los secuestradores que marcaban para pedir el rescate y probar que en efecto quien estaba en el tribunal era el mismo que había llamado a pedir rescate. Los ministerios públicos muchas veces no querían narrar esto en la carpeta de investigación, porque entonces ¿qué va a ser el próximo secuestrador? Te agarraron de esta manera, entonces me voy a buscar algún chavito, alguien que haga las llamadas, alguien diferente, y yo no me voy a exponer personalmente. Entonces también a la hora de litigar uno tiene que tener mucho cuidado en qué tanto compartes, cuánta tecnología tienes. Si tú ya le avisas al delincuente, te estoy rastreando en tus redes sociales, en tu teléfono, van a empezar a adoptar hábitos de contrainteligencia. Eso hace el Mencho. Por eso el Mencho ha sido completamente un objetivo prioritario difícil, porque tiene hábitos de contrainteligencia pues que tendría casi un secretario de Estado o un director de una agencia de inteligencia norteamericana. Muy bien, pues Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi Twitter, @arbitrus1805. ¿Arbitrus? Arbitrus1805. Muy bien. Gracias.